Bueno, ya hemos empezado oficialmente la grabación y también la presentación de hoy. Ya sabéis que este primer vídeo seminario de esta semana, bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un repaso de lo que estamos viendo en estos contenidos más o menos introductorios, pero con la idea de poder dar más detalle de lo que hay en, en las web que podéis ver dentro de Moodle, dentro de la plataforma y en las actividades. Entonces, insisto mucho en que el objetivo de este curso no es tanto un objetivo técnico de saber cómo funcionan las inteligencias artificiales, porque además esto es algo casi que yo diría que pasajero. De hecho, este curso que se ofreció por primera vez en primavera, ahora en otoño es muy diferente porque la tecnología ha evolucionado muy rápido y hay muchas opciones, ¿no? Y cuando se planteó por primera vez este curso en modo presencial, hace un año, era totalmente diferente, porque aunque sí que teníamos ChatGPT y cosas como parecidas a este tipo de propuestas, han aparecido tantas opciones, tantos formatos, ha evolucionado tan rápido que, bueno, de alguna manera, no nos podemos centrar en esta parte tecnológica solamente. Lo que me interesa es de qué manera todos estos formatos, todos estos productos comunicativos que se crean con la inteligencia artificial facilitan el aprendizaje de una lengua y facilitan su enseñanza. Entonces, aquí vamos a hablar mucho de planificar, vamos a hablar mucho de gestionar, hablaremos también de evaluar y no tanto de las tecnologías en sí, porque esas tecnologías, como digo, no voy a decir que sean pasajeras, pero sí que se van adaptando y van evolucionando. Entonces, es importante que entendamos el funcionamiento central de la tecnología para luego poder adaptarnos a todos los cambios que vayan viniendo. Por eso es importante que revisemos desde el principio conceptos fundamentales de inteligencia artificial. Eso sí que me parece muy importante porque si no, todas las novedades que nos vayan llegando nos van a abrumar, nos van a parecer como que exceden nuestro esfuerzo por estar al día, ¿no? Lo primero de todo es que tenemos que ver a qué llamamos inteligencia artificial, porque no hay un acuerdo, o de alguna manera la inteligencia artificial es un cajón desastre, muchas veces es más, yo diría que casi como una visión diluida, una visión fantasmagórica de un montón de tecnologías que hacen muchas cosas diferentes. Pero vamos a intentarlo de todos modos para poder, bueno, poder salir del atolladero, digamos, ¿no? Podemos decir, la definición más básica de inteligencia artificial es el lenguaje informático, esos algoritmos que se están diseñados para que las máquinas imiten o procesen con capacidades similares a las humanas, con dos capacidades que son muy importantes. Pues yo diría que son las más importantes para el ser humano, el razonamiento y el aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que con la inteligencia artificial las máquinas aprenden, eso lo sabemos, aprenden de una manera muy diferente a cómo aprende el cerebro humano, aunque no tengamos tampoco muy claro cómo aprende el cerebro humano, porque es algo que todavía, de alguna forma, es como una máquina oscura, como una caja negra, que no tenemos el conocimiento profundo de cómo funciona, pero no está tan claro que realmente razone como tal. Luego lo vamos a desarrollar esto. Cuando te dice, cuando en ChatGPT, la última versión, la que estamos viendo, trabajando ahora, la 4.0, que es la más popular, ahí la máquina te dice pensando, ¿no? Cuando está preparando la respuesta que te va a dar, te dice que está pensando, y eso no es verdad. Ni está pensando ni está razonando. Luego veremos qué está haciendo. Pero digamos que esta definición es la definición básica, elemental y que agrupa a todas estas tecnologías. Lo más importante para nosotros es que esta tecnología que tiene, bueno, como tal, desde los años 50 ya se está hablando de inteligencias artificiales, desde los artículos famosos de Alan Turing después de la Segunda Guerra Mundial, ya en los años 40 se hablaba sobre la capacidad de programar las máquinas para que razonaran y para que aprendieran, pero eso desde entonces bueno, ha pasado casi 80, no más de 80 años y aún así todavía no tenemos muy claro cómo hemos dado este salto. La inteligencia artificial ha avanzado siempre a saltos muy curiosos. Da un salto
se congelaba durante un tiempo. De hecho, se habla de los inviernos de la inteligencia artificial. Durante 20 años no evolucionaba el conocimiento y luego daba otro salto. Y creo que el salto más importante ha sido el de los últimos 10 años, 15 años, cuando nos hemos encontrado con un material de arranque, un material de input fundamental, que es lo que se conoce como Big Data. Big Data no es otra cosa que la capacidad de las redes informáticas de crear y gestionar enormes cantidades de datos, enormes cantidades de información. Es decir, solo ahora la computación, con Internet, con los equipos, con los servidores y ordenadores que tenemos a nuestra disposición, solo ahora es capaz de trabajar con esos millones, billones, trillones de datos con los que se trabaja. Esa idea del Big Data es lo que nos permite, digamos que es el punto de partida de la inteligencia artificial. Sin ese material, sin esa capacidad de llegar a tantísima información, sería imposible que esa información luego se convirtiera en aprendizaje y razonamiento. Aquí está la tecnología fundamental. La tecnología principal. De hecho, aunque hablemos de inteligencia artificial, que he dicho que es un conjunto, una idea muy deslavazada, muy desdibujada, casi que más propia de la ciencia ficción que de la tecnología actual y, por supuesto, de la didáctica, es el concepto de Machine Learning. De hecho, cuando hablamos de ChatGPT, cuando hablamos de DALL-E, cuando veamos Claude, Perplexity, en realidad estamos hablando de máquinas que aprenden de manera automática, que trabajan con este aprendizaje automático. No traduzcáis nunca el Machine Learning como aprendizaje máquina, que algunas veces lo he visto. La traducción al español es aprendizaje automático. Esta ha sido la gran revolución. La gran revolución es que cuando hemos conseguido que las máquinas aprendan por sí mismas, gracias partiendo de esos enormes repositorios de información que son los Big Data, entonces es cuando hemos podido pasar al momento actual de explosión de la inteligencia artificial. Aunque lo llamemos inteligencia artificial, la tecnología que está detrás de todo esto en realidad es el Machine Learning, que es una forma de aprendizaje. Es, como dice aquí, la capacidad de las máquinas de aprender por sí mismas. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen instrucción humana, no hay unos datos, ni siquiera hay, no tiene por qué haber, a veces lo hay, pero no tiene por qué haber datos estructurados de manera humana. No son datos que los humanos hemos etiquetado o tagueado, como se dice en el lenguaje técnico, para que la máquina lo entienda. Es decir, son enormes repositorios de información y la máquina trabaja sobre ellos. Yo voy hablando, pero si en algún momento queréis interrumpirme, luego habrá un rato para que hagáis todas las preguntas que queráis. Pero si hay algún concepto que veis demasiado etéreo, demasiado ambiguo, por favor, paradme y yo pongo ejemplos o trabajamos sobre eso. El aprendizaje automático trabaja, o lo que hace ha sido organizar toda la parte de software para que funcione de una manera más eficaz. Si por un lado tenemos el input, que es el Big Data, luego tenemos la capacidad de las máquinas para trabajar sobre ese Big Data, que es el Machine Learning, las redes neuronales es la forma en la que se organiza la computación para hacerlo más eficaz. Se organiza, digamos que esto sería como el hardware, como la parte física de la inteligencia artificial. Y funciona a modo de un cerebro humano. El cerebro humano tiene una serie de capas, y esas capas son de entrada de información, de procesamiento de información, pero están ocultas, y luego de salida de información, es decir, input, intake y output, que es el mismo vocabulario que utilizamos cuando hablamos de adquisición de una segunda lengua. Todo esto nos tiene que sonar porque está muy relacionado con lo que hacemos como docentes de una lengua. Entonces, las redes neuronales son la forma en la que se organiza el sistema computacional para emplear el Machine Learning sobre los Big Data. Siento tener que estar utilizando todo el tiempo anglicismos, pero es que, bueno, son los más habituales en el sector. Una capacidad dentro del Machine Learning que es fundamental es lo que se conoce como aprendizaje profundo. Van juntos generalmente. Y el aprendizaje profundo es la capacidad que tienen estas redes neuronales no solamente para procesar el Big Data, sino lo más importante de todo, para encontrar patrones.
Lo que hace las redes neuronales, lo que hacen digamos, estas capas profundas, esas capas de entrada profundas y de salida, es tomar el Big Data y ver cómo se organiza, qué tipo de organización interna tiene, qué patrones saca de aquí. De hecho, lo que podemos decir es que el Machine Learning o la inteligencia artificial es una gran máquina estadística y predictiva. Lo que hace es predecir por su conocimiento estadístico de los datos qué aparece en cada momento. Por ejemplo, analiza el Big Data y dice que la palabra gato probablemente después preceda a negro o gato blanco o gato salvaje o gato doméstico, pero rara vez va a aparecer gato púrpura o gato cuadrado. Pero no porque razone que no existen gatos púrpuras o gatos cuadrados, porque la inteligencia artificial no tiene ninguna relación con la realidad, no sabe lo que es la realidad. Lo único que sabe es que, según su conocimiento estadístico del lenguaje, la palabra gato muy rarísima vez va a ir precediendo a la palabra cuadrado. Simplemente es esto. Si tuviéramos que resumir cómo funciona la inteligencia artificial, es un enorme conocimiento estadístico que se convierte en una enorme capacidad predictiva de lo que hay que decir. Esto que parece, bueno, un poco como ridículo, ¿no? Es decir, claro, es fácil enseñarle que no existen gatos cuadrados, pero sí existen gatos negros, pues cuando se aplican a enormes redes neuronales con una enorme cantidad de datos como el Big Data, con esa enorme capacidad del machine, perdonar por ser tan expresivo con enorme, pero es la realidad, ese salto a esa cantidad de datos que tenemos, eso es lo que hace que nos parezca que una máquina nos está hablando y que una máquina nos está respondiendo y que una máquina realmente está razonando. Pero no está razonando, lo que está haciendo es buscando cuál es estadísticamente la respuesta adecuada a lo que tú le has preguntado o lo que tú le has pedido. ¿Vale? No sé si con esto desilusiona a alguien que pensaba que había algo más mágico o algo más maravilloso detrás, pero no. Bueno, a ver, me parece muy maravilloso, me parece increíble que hayamos conseguido esto. Hay un podcast sobre inteligencia artificial que se llama Monos Estocásticos, yo lo recomiendo absolutamente, en español bueno, lo puedo poner luego en los foros y todo eso. Ellos hablan muchísimo sobre la actualidad de la inteligencia artificial, son dos informáticos pero son muy divertidos, son de Málaga y están todo el tiempo haciendo bromas y quitan un poco de profundidad todo esto, pero ellos dicen una frase que a mí me gusta mucho. Dice que con la inteligencia artificial hemos enseñado a hablar y a razonar a las piedras, porque al fin y al cabo un ordenador no es más que silicio, acero, cobre, no es más que elementos de la naturaleza, piedras de la naturaleza. Y hemos convertido esas piedras en máquinas hemos sacado una capacidad para respondernos a nuestras preguntas, ¿no? Si se entiende así, esa capacidad mágica sí que existe, sí que es verdad, pero en realidad lo que hay detrás es un conocimiento profundo de la estadística, de la comunicación, de la lengua. Y aquí es donde entran los grandes modelos de lenguaje. Los grandes modelos de lenguaje es esta, digamos, estrategia de las compañías o de los laboratorios de tomar Big Data, aplicarlo a las redes neuronales a través del aprendizaje automático y del aprendizaje profundo y acotarle una gran cantidad de información. Y unas grandes, digamos, capacidades de texto. Y cuando hablo de texto, no hablo solo de texto escrito, estamos hablando también de audio, de vídeo, de información gráfica, etc. Si hablo de texto en un sentido lingüísticamente amplio, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT 4, que es el que tenemos ahora, o ChatGPT 0, o cualquiera de las versiones que veamos después, ChatGPT 3, 3.5 que vimos antes, en realidad se conocen como grandes modelos de lenguaje, LLM en sus siglas en inglés, y lo que hacen estos como Gemini, Claude 2, Claude 3, Llama, estos lo que están haciendo es tomar estas muestras, grandísimas muestras de lenguaje, analizarlas estadísticamente y hacer predicciones sobre esto. Predicciones que funcionan muy bien. Porque realmente cuando le preguntáis
pues da la impresión de que te está entendiendo, te da la impresión de que está razonando y da la impresión de que te está diciendo algo que tiene que ver con la realidad. Pero lo que hay detrás es otra cosa. Entonces ya tenemos los conceptos fundamentales de cómo funciona la inteligencia artificial. Esto está también en los contenidos del curso, de una manera más, digamos, más superficial, pero me parece que es fundamental entender cómo funcionan las inteligencias artificiales con las que vamos a trabajar y sobre todo cómo entender que esa capacidad de aprender, esa capacidad de sacar patrones de grandes cantidades de datos es fundamental, es lo que hace la magia. Realmente es la varita mágica de la inteligencia artificial, es el aprendizaje, el machine learning, el aprendizaje que hemos visto antes que busca patrones dentro del Big Data. Bueno, por supuesto, ¿cómo nos relacionamos los humanos con las piedras, como hemos dicho? ¿Cómo nos relacionamos los humanos con esta inteligencia artificial? A través de las instrucciones, lo que se conoce como prompt. Lo habéis visto en los contenidos, el prompt es la orden que le damos, la información que queremos sacar y digamos que es lo que necesitamos darle a la inteligencia artificial para que produzca lo que queremos que produzca. Es decir, para poder tener un buen output hay que darle unas instrucciones muy precisas. Y aquí viene la gran frustración casi siempre cuando alguien empieza a utilizar ChatGPT o Gemini o Llama, cualquiera de estos. Muchas veces cuando empieza a trabajar con esto, las instrucciones son muy genéricas. Dan un plan de clase para mañana que tengo una clase de español B1. Y claro, pues sí, te da un plan de clase, pero como le has dado tan poca información, no le has explicado para qué grupo, qué problemas tiene, qué han visto anteriormente, qué intereses tiene, cuántos estudiantes son, cuánto tiempo dura tu clase, cuánto tiempo quieres dedicarle, cuántas sesiones, qué tipo de objetivos tienes, objetivos comunicativos. Si no le das esa información, el resultado va a ser muy pobre, va a ser muy impreciso. Entonces, realmente si aprendemos a utilizar bien el prompt, aprendemos a hablar con la inteligencia artificial de una manera más adecuada y más eficaz. Por eso, una de las actividades que estamos haciendo esta semana es cómo trabajamos con un prompt. ¿Qué inteligencias artificiales nos interesa? Pues como habéis visto ya, los contenidos del curso nos interesan las que tienen esta doble naturaleza. Las que son conversacionales, por eso, por ejemplo, ChatGPT se llama así porque es un chat, porque lo que se espera de él es que converses con él. Entonces, en un chat, en una conversación, la primera frase no es la última, la primera frase es el arranque de la conversación. Tiene que haber este intercambio de opinión, de datos, de información. Y por supuesto que sean del tipo generativo, que generen productos. Y estos productos nos interesan muchísimo porque como formadores, como profesores de segundas lenguas, nos interesa que nuestros alumnos se enfrenten a esos productos comunicativos de tipo texto, de tipo gráfico, de tipo audio o vídeo, como veremos más adelante. Que hay otro tipo de inteligencias artificiales que automatizan procesos, pero a nosotros no nos interesan las que nos ayudan con nuestros productos comunicativos habituales. Por eso, en el curso, en general, en el enfoque que hacemos nosotros, nos centramos muchísimo en qué tipo de producto comunicativo nos ofrecen las inteligencias artificiales. El más conocido, el que más éxito ha tenido, es el de texto. ¿Por qué? Porque el de texto es el más fácil de analizar, de enfrentarte a él y luego de reproducir. Reproducir texto es mucho más fácil que reproducir una imagen, reproducir un vídeo o reproducir un audio. Aunque es verdad que cada vez va más rápido. La inteligencia artificial que trabaja con texto, lo vamos a ver ahora, ChatGPT, Claude, Llama, etcétera, está muy avanzada. La inteligencia artificial con imágenes bastante avanzada también, empieza a crecer muchísimo la inteligencia artificial en audio y creo que es el futuro inmediato de la inteligencia artificial, simular la voz, simular las melodías, las canciones, etc. Y la siguiente barrera o el siguiente espacio a conquistar es el vídeo, y el vídeo es el más difícil de todos porque la inteligencia, como he dicho antes, la inteligencia artificial no tiene ninguna relación con la realidad, no entiende la realidad, no observa la realidad. Y lo que más le cuesta hasta ahora es entender el mundo físico, entender por qué si tú vas a poner una imagen
en un vídeo de una pelota, esa pelota tiene que responder a la gravedad de la Tierra, tiene que responder a una fuerza exterior, que puede ser el viento de una persona, y que tiene que tener una trayectoria. Y para la inteligencia artificial todo eso no tiene sentido, porque no lo entiende, no lo puede... no sé cómo decir, no lo puede reproducir porque no ha entendido el funcionamiento en sí. Para eso necesita alimentarse de Big Data en vídeo, de enormes cantidades de Big Data en vídeo, que a diferencia del texto es mucho más difícil de manipular, mucho más caro, mucho más costoso en tiempo, en modos, en energía, incluso en input. Sí, eso lo veremos después. El texto es bastante fácil, el texto de hecho esta ventanita que veis aquí fue la revolución en octubre de 2022, cuando de pronto la empresa OpenAI, que tenéis ahí, decidió abrir su modelo ChatGPT, este era ChatGPT 3, decidió abrirlo al público, decidió abrirlo para que todo el mundo pudiera acceder a él de forma gratuita. Había dos versiones, pero la forma gratuita era muy interesante. De hecho, aquí es donde todos nos quedamos con la boca abierta. Todo el mundo dijo, ostras, aquí ha pasado algo. Hasta este momento, yo recuerdo que a principios del 2022 hablábamos mucho todavía de los multiversos, hablábamos mucho de la realidad aumentada, la realidad expandida y de ese tipo de, digamos, de tecnologías más avanzadas, pero de pronto llegó octubre de 2022 y todo se paró. Ya nadie habla de multiversos ni de nada parecido, ya nadie habla de realidad aumentada, todo el mundo habla de inteligencia artificial y eso ha sido un cambio total de paradigma, porque se pensaba que además la inteligencia artificial estaba de nuevo en uno de sus inviernos, como hemos comentado antes, ¿no? La gran jugada de ChatGPT es darlo gratis a todo el mundo, dar acceso y hacerlo de una manera muy simple, porque si veis la pantalla de ChatGPT, veis esta pantalla que tenéis aquí, que es una pantalla muy simple, es una pantalla en la que tienes abajo un cuadrito de mensaje donde te enfrentas, digamos, a ChatGPT y luego las opciones que tiene de diferentes modelos de lenguaje. El que tenemos ahora accesible para todo el mundo es el GPT-4o. Veis que ya ha quitado en el nombre lo de chat para hacerlo, digamos, más simple. En esta misma semana ha sacado, bueno, perdón, se llama GPT-4o, se llama O porque es omnimodal, porque te permite trabajar con audio, con imágenes y con texto. Y eso es porque te permite subir una imagen y que la describa, o crear imágenes, te permite subir un texto, entenderlo y responderte, perdón, subir un audio, entenderlo y responderte también en audio, y te permite, por supuesto, el texto, ¿no? Ahora ha sacado esta semana pasada, bueno, esta semana pasada o... Sí, la semana pasada, como martes o miércoles, abrió a todos los usuarios de pago el GPT-4o con Canvas, es decir, que es la opción de que tú puedas darle más información, digamos, de una manera como si tuvieras un entorno de trabajo alrededor y puedes trabajar aquí con diferentes opciones de hazme el texto más formal o menos formal, o dame una respuesta que incluya esto, pero sin tener que hacerlo en el prompt, sino en el espacio de trabajo, ¿no? Realmente es muy útil, por ejemplo, si estás trabajando con programación y cosas por el estilo, pero para nosotros que trabajamos con texto directamente, bueno, es interesante, pero tampoco es un gran avance. Y luego están las versiones uno preview y uno mini, que son las nuevas totalmente y que están todavía en prueba realmente. Es decir, no te permite utilizar, creo que puedes hacer como 20 interacciones al día o algo así, y está solamente para usuarios de pago. Bueno, funciona de una manera curiosa. A mí no me interesa tanto porque como es de prueba, está muy limitado. Por ejemplo, no le puedes poner enlaces, no te permite subir archivos con PDF ni nada de esto. Y yo todavía sigo utilizando la GPT-4o, que es la que uso cada día, ¿vale? Bueno, como me imagino que le habéis echado un vistazo y todo eso, no vamos a entrar en la interfaz, pero a mí una cosa que me gusta mucho de ChatGPT es lo que se llama los GPTs, que son aplicaciones específicas para algo en concreto, que han sido entrenadas para algo en concreto. Por ejemplo, hay GPTs
para recetas de cocina. Y son buenísimos porque están entrenados con millones de recetas de cocina y te pueden dar unos consejos muy buenos. Pero también los hay para ser profesor de español, o para ser profesor de inglés, o para chatear en un idioma. Están, digamos, dedicados específicamente para lo que se está proponiendo en ese ejemplo. ¿Vale? La competencia más fuerte que ha tenido hasta ahora ChatGPT es Claude. Claude está creado por la empresa Anthropic, igual que la anterior, ChatGPT está creado por OpenAI. Claude es muy interesante, funciona muy bien. De hecho, fue la primera que permitió subir PDFs para analizarlos y para responder directamente. Ahora lo hace ChatGPT, pero originalmente no, solamente Claude. La única pega de Claude es que solo te permite utilizarlo con una cuenta que esté en los Estados Unidos. Pero eso es muy fácil. Lo único que tenéis que hacer para sacaros la cuenta es que utilicéis una VPN, una conexión que esté capada, digamos, que esté oculta. Decís que estáis en los Estados Unidos, os dais de alta en Claude y una vez que os dais de alta en Claude con la VPN, salís de la VPN y ya directamente os reconoce como que os habéis dado de alta en Estados Unidos. Y a partir de ahí funciona de manera normal. Si yo lo hice la primera vez, pues no sé, hace 7 o 8 meses, cuando me di de alta en Claude, y nunca más me ha pedido entrar a través de la VPN. Si no tenéis claro el procedimiento, me lo comentáis luego y lo dejo yo en el foro explicando con más detalle cómo se hace. A mí me gusta mucho porque de alguna manera es diferente en el estilo de respuesta, es más concisa, es menos cursi que ChatGPT, que ChatGPT realmente a veces se pone estupendo. Yo siempre digo que puedes notar que alguien ha escrito algo con ChatGPT si utiliza la palabra vibrante, porque no sé por qué, en todos los textos ChatGPT tiene que meter la palabra vibrante. Yo creo que debe ser, bueno, hay mucho calco del inglés, lógicamente, y tiene un estilo que a veces es muy ampuloso, muy artificioso. Claude es mucho más discreto, digamos. Le gusta mucho a Claude responderte con listados, con puntuaciones, con esquemas y todo eso. A mí me parece que tiene un estilo un poco más directo, a veces quizás demasiado llano, demasiado frío, pero bueno, funciona también bastante bien. De hecho, yo lo que hago cuando tengo que trabajar con diferentes textos es pasar de una a otra y hacer pruebas para ver cuál me da resultados más interesantes, ¿no? Luego tenemos Copilot, que es una apuesta también muy curiosa. Copilot es la inteligencia artificial de Microsoft. Pero es un poco raro porque Microsoft es el propietario, o por lo menos tiene el mayor paquete de acciones de OpenAI, que es su competencia. Entonces aquí hay una extraña relación entre la empresa OpenAI y la empresa Microsoft que trabajan juntos, pero al mismo tiempo compiten por el público. Lo que ha hecho Copilot es utilizar ChatGPT como su motor principal, pero luego lo ha aplicado a su buscador Bing. Y ahora lo está aplicando también a todas las herramientas de Microsoft Office. Entonces ahora puedes trabajar con Copilot en Word, puedes trabajar con Copilot en presentaciones, en hojas de cálculo, en lo que tú necesites. Y eso está muy bien porque es una herramienta que está muy metida dentro de las propias herramientas de trabajo de Office. De hecho, si queréis utilizar ChatGPT 4 y no queréis utilizar directamente, porque no queréis utilizar una versión de pago, podéis utilizarlo a través de Copilot, porque en realidad es lo mismo. Es la misma herramienta, solo que aquí tiene como una capa de Microsoft por encima. Luego otra herramienta que es, digamos, de las menos conocidas, pero de las más eficaces es Perplexity. A mí me parece que es la más interesante para trabajar sobre todo con lenguaje académico. Funciona muy bien con Google Scholar y tiene un sistema de trabajo, no sé cómo decir, más confiable, porque la ventaja que tiene Perplexity, ya lo hace ChatGPT, pero originalmente no lo hacía, es que te dice las fuentes de donde ha tomado la información. Y claro, aquí tú puedes comprobar si esas fuentes son fuentes correctas o son fuentes fantasiosas o son fuentes mentirosas, porque claro, en Internet puedes encontrar cualquier tipo de información que tú quieras buscar, pero también sin ningún tipo de
de respaldo académico detrás. Con Perplexity, la ventaja es que aquí tú puedes comprobar esas fuentes y puedes decidir si quieres seguir trabajando en ese sentido o buscar otras opciones. A mí además me gusta mucho porque funciona muy bien su aplicación en móvil. Es verdad que ya la aplicación de ChatGPT también funciona bastante rápido y bastante, bueno, pues con resultados muy interesantes, pero Perplexity ya lo hacía bien antes. Yo aconsejo que la probéis, igual que Claude, porque la verdad que las dos son herramientas muy útiles y muy buenas alternativas a ChatGPT. Y luego, por supuesto, Gemini. Gemini ha sido por fin la respuesta de Google, porque aquí estamos hablando mucho de Microsoft, de OpenAI, pero falta el gran elefante, el gran gigante de la computación que es Google, ¿no? Con Gemini, la respuesta ha sido la respuesta a ChatGPT de Google, se ha empezado una nueva era de inteligencia artificial en Google, porque anteriormente tenía varios proyectos, de hecho tenía un departamento completo que se llama Google DeepMind, y aquí se habían desarrollado varias ideas o varias líneas de trabajo diversas. Por ejemplo, hasta hace unos meses teníamos una inteligencia artificial que se llamaba BART, que es el presidente de Gemini. Funciona muy bien, a mí me gusta mucho porque se integra muy bien con las herramientas del propio Google. Si trabajáis con Google Drive, con documentos en Google, por supuesto, funciona muy bien con el calendario, con las hojas de cálculo y con el email. Entonces, esta combinación de herramientas de Google, de todo el conocimiento que tiene Google de la red y de la inteligencia artificial, es muy interesante. Lo único que le pasa a Gemini es que parece ir siempre como no sé cómo decirlo, como un paso atrás a ChatGPT. Siempre incorporan cosas, pero cuando ya ChatGPT las ha incorporado 3 meses antes o 6 meses antes. Entonces, da la impresión de que, bueno, es interesante, lo hace muy bien, la integración con sus productos es muy buena, pero ya lo hace ChatGPT. Entonces, tienes la sensación de que son como los segundones. Vamos a ver ahora, muy rápido, porque luego lo vemos también en los contenidos y las actividades, otro tipo de productos. Por ejemplo, imágenes. Eso es muy llamativo porque yo creo que aquí ha habido también mucha polémica, sobre todo con los creadores de imágenes, fotógrafos, ilustradores, dibujantes, etc. Creo que el actor principal hasta ahora ha sido Midjourney, que es la más avanzada de todos, funciona muy bien, tiene resultados muy realistas, realmente muy profesionales, con muchos fallos todavía, porque, bueno, igual que en el texto, igual que en el vídeo o en el audio, las inteligencias artificiales todavía tienen dos grandísimos problemas. Uno, lo que se conoce como alucinaciones, porque la inteligencia artificial tiene que darte una respuesta siempre. Si tú le pides algo, te tiene que responder, pero a veces no sabe qué responderte y se lo inventa directamente. Entonces, estas invenciones de la inteligencia artificial se conocen como alucinaciones, y otro de los grandes problemas son los sesgos. Las inteligencias artificiales tienen una serie de parámetros impuestos por las empresas. Por ejemplo, no puede dar nunca respuestas violentas, no puede dar nunca respuestas sexuales o respuestas que tengan que ver con que pongan en peligro la privacidad o que pongan en peligro la seguridad de la persona, pero a veces estos límites son límites que constriñen respuestas un poco lógicas. Estos sesgos, bueno, también nacen no solamente de los límites que le ponen las empresas, sino del Big Data del que se alimenta. Si tú estás trabajando con textos que tienen claramente un sesgo machista, como la mayoría de los textos los que trabajamos en nuestra sociedad, pues tus respuestas van a tener ese sesgo machista, o ese sesgo racista, o ese sesgo, bueno, de clasista, o como queramos llamarlo, ¿no? Los sesgos y las alucinaciones son prácticamente inevitables porque son humanos, porque responden a nuestra propia naturaleza. Bueno, me he desviado un poquito sobre esto porque quería hablar de imágenes. Midjourney funciona estupendamente, pero tiene dos problemas bastante graves. Uno, no hay versión de pago, o bueno, hay una versión muy restringida, la versión de pago, y además, para sacarle el máximo partido, tenemos que utilizar un entorno que es el entorno Discord. Es un entorno de un sistema no sé si lo habéis utilizado alguna vez, es un sistema de foros, es una aplicación, una red social que trabaja con foros y que te exige
utilizar una serie de instrucciones específicas. Funciona muy bien en inglés, no tan bien en español, pero es verdad que los resultados son magníficos. Son imágenes con una calidad, con una sensación de realidad muy fuerte. Todavía tiene muchos problemas con algo que siempre me llama la atención, que son las manos. No es capaz de hacer una mano en condiciones, bueno, le cuesta mucho. De hecho, es fácil encontrar manos con 6 dedos, con 4 dedos, manos que salen del codo o que salen de la pared o cosas así. Son alucinaciones de la inteligencia. La alternativa más popular y que sí tiene una versión gratuita muy interesante es DALL-E 3, que es de OpenAI y que puedes utilizar de manera gratuita. Si no directamente con OpenAI, también la puedes utilizar a través de Copilot, porque la herramienta de creación de imágenes de Copilot es DALL-E 3. Es el truco siempre para utilizar esta tecnología. Y luego una que me gusta a mí mucho es Leonardo. Leonardo es muy simple, es muy fácil, tiene una aplicación muy buena en el móvil y si no recuerdo mal te deja hacer como 15, 20 imágenes gratis, no sé si es a la semana o algo así. No son muchas, pero la calidad es bastante buena. Yo diría que al nivel de Midjourney, ¿no? Últimamente, los últimos 2 meses o 6 semanas se está hablando mucho de un sistema también gratuito que se llama Flux y que está dando resultados muy buenos. Pero bueno, esto cambia prácticamente cada semana, pero esos son los actores más conocidos, ¿no? Para presentaciones, que es algo que también nos interesa a profesores, porque es un tipo de producto comunicativo que trabajamos mucho con nuestros alumnos, tenemos dos grandes actores. Y aquí la evolución, curiosamente, no ha sido tan llamativa como en las imágenes o como en el texto. Tenemos Gamma y tenemos Tome. Los dos están al mismo nivel, cualquiera de los dos os va a dar resultados muy buenos. A mí me gusta más Tome porque está muy centrado en técnicas de narrativa, de storytelling, pero es verdad que Gamma también funciona muy bien. Gamma, las dos te permiten trabajar con imágenes, con textos, con diseño gráfico de presentaciones y es un buen punto de partida. Por supuesto, como todo, como ChatGPT, como Midjourney, como cualquiera de las propuestas que yo estoy dando, necesitan revisión humana, necesitan darle un buen punto de partida y darle bueno, una revisión completa, porque bueno, vais a encontrar que hay cosas que no cuadran bien o cosas que no son ciertas o cosas que no funcionan realmente. A mí me gusta mucho utilizar las herramientas de ChatGPT para trabajar con cuestiones de ficción, de narrativa, de historia, ¿no? Por ejemplo, hay una inteligencia artificial específica para contar historias que en realidad lo que hace es utilizar GPT pero adaptado, y se llama Fiction GPT. Funciona muy bien, es muy útil y es muy simple. Simplemente le das el arranque de una historia y le pides que lo continúe, o le das los personajes, o le pides que desarrolle una trama, o le pides que desarrolle un entorno, un contexto, un paisaje, una descripción, como tú quieras, y a partir de ahí puedes ir creando historias, ¿no? Por ejemplo, aquí le pedí que escribiera una historia sobre robots y nobles mayas en el México anterior a la llegada de Cristóbal Colón, bla, 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 con un final apocalíptico, pero como si fuera un western, ¿no? Mezclando diferentes géneros y hizo un punto de partida muy interesante, además muy bien escrito, la verdad. A mí me parece muy útil, luego lo veremos, para trabajar en clase con cuestiones de narrativa. A mí también me gusta este tipo de aplicaciones que son como chatbots, que te permiten chatear, te permiten dialogar con diferentes personajes, incluso crear tu propio personaje para que puedas chatear con tus estudiantes en español o lo que sea. Podemos elegir un personaje histórico conocido, podemos chatear con Napoleón, con Mahatma Gandhi, con Obama, o podemos crear un personaje específico y nosotros. Por ejemplo, en una de estas aplicaciones hicimos en clase, trabajamos con Mozart y le dijimos, oye, ¿qué piensas sobre el reggaetón? Recordad que os dije que la inteligencia artificial tiene siempre un sesgo, una obligación, que es responderte lo que ella piensa que tú crees que quieres recibir como respuesta. Y entonces nunca se moja demasiado. Entonces aquí decía que, bueno, que el reggaetón no es una música de su época, que hay que respetar las diferencias culturales y que, en su opinión, pues la música debe ser alegría y emoción. Es decir, no se moja en absoluto. ¿Cómo utilizar las inteligencias artificiales como docentes? Yo creo que aquí hay
tres líneas de trabajo muy importantes. La primera de todo, yo nunca crearía un plan de clase desde cero. Me parece que eso es un gran error, que un plan de clase desde cero es arriesgado porque la máquina no, las piedras no conocen, como he dicho antes, tu contexto, no entienden en absoluto tus necesidades ni las del grupo, pero sí es muy bueno para adaptar planes. Cuando tienes unas necesidades específicas, nuevos estudiantes, o un contexto diferente, o una problemática concreta. Yo siempre digo que las inteligencias artificiales son como un copiloto, como un coprofesor. Tienes un ayudante aquí a tu lado que te echa una mano para resolver ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos que adaptar mejor o cuando tenemos que solucionar problemas concretos, específicos, problemas de nivel, de diferentes edades, de tipo de actividades, de contenidos. Para esto funciona muy, muy bien, ¿no? También para encontrar alternativas. A mí me gusta meterle un plan de clase y decirle, y ahora dime, ¿qué puede fallar en este plan de clase que yo te he dado? Y dame una alternativa a cada uno de estos problemas para buscar el plan B, ¿no? Es lo que siempre se dice, que, bueno, que los profesores tenemos que llevar nuestro plan de trabajo, pero que tenemos que tener en cuenta que luego ese plan de trabajo puede fallar, ¿no? Y aquí, en este caso, te da siempre informaciones bastante, o alternativas bastante interesantes, ¿no? Y es lo que llamamos anticipación de problemas, ¿no? Que es algo, además, que a los que llevamos mucho tiempo en el aula, pues nos resulta más natural y más fácil, pero a los profesores noveles, a los profesores que cambian de contexto, de enseñanza, por lo que sea, les cuesta trabajo, que no entienden bien o no pueden anticipar esas necesidades específicas. A mí me gusta meterle un plan de clase y decirle, bueno, ¿y qué pasa si los estudiantes no se llevan bien entre ellos? ¿O qué pasa si los estudiantes se niegan a hablar? ¿O qué pasa si los estudiantes no quieren colaborar? ¿O qué pasa si los estudiantes creen que ese contenido es inadecuado o es poco relevante? ¿Qué pasa? Entonces le voy dando estas instrucciones y entonces me va dando alternativas. Francisco, Muy bueno. pregunta. Sí, sí, dime, Carolina. Sí, vos pones este plan de clase ¿en dónde? En ¿En qué ChatGPT. te resulta, en cuál de todas las alternativas que nos En dijiste que ChatGPT, porque en este caso estamos hablando de texto, ¿no? Lo he hecho también con Gemini y lo he hecho también con Claude, pero es verdad que en este sentido ChatGPT es muchísimo más útil. También yo tengo un ChatGPT propio. Yo tengo un GPT propio mío, que se llama Profesor de Español, y entonces ahí yo le he metido un montón de información previa, mis planes de trabajo o mucho contenido previo que yo tenía y ya lo he alimentado. Y de alguna manera es como un copiloto de Francisco Herrera, es mi copiloto porque sabe qué tipo de planes yo tengo que trabajar, sabe qué tipo de lenguaje yo utilizo. Por ejemplo, para mí un plan de trabajo siempre se organiza a partir del objetivo comunicativo y luego de los contenidos gramaticales, léxicos, culturales, etc. Ya sabe cómo hago las pautas de trabajo, cómo organizo mis tareas, etcétera, y me devuelve realmente algo que tiene que ver con lo que yo que ya necesito. te sirve realmente? Entonces, ChatGPT, pero de todos modos, ChatGPT, sin tenerlo, sin alimentarlo previamente, ya te va a dar resultados. Y algo que hace muy bien también ChatGPT y las otras herramientas de texto es crear instrumentos de evaluación, crear cuestionarios, por ejemplo. Tú le Mm, das un plan de clase o tú le das una unidad didáctica y le dices, mira, ya necesito que me crees un examen, un cuestionario sobre esto, ¿no? ujú. Y eso lo hace muy, muy bien, porque es un trabajo, digamos, más automático, un trabajo más fácil, es tomar una información y luego ver de esa información qué es lo más relevante y cuáles son los resultados que deben medir. Por ejemplo, a mí me gusta darle un plan de clase con los contenidos, pedirle que haga luego, primero, una parrilla de evaluación, es decir, qué puntos vamos a tener en cuenta para evaluar antes de crear la herramienta, antes de crear el cuestionario, es qué puntos, por ejemplo, qué cuestiones gramaticales son importantes, qué cuestiones léxicas, qué contenidos culturales o pragmáticos o incluso socioculturales, y con esta parrilla luego le digo, ahora sí, créame un examen o un cuestionario, porque así entiende que tiene que aplicar esos criterios
a esa herramienta. También porque cuando hago un cuestionario me gusta que mis alumnos tengan la información de qué estoy midiendo, que sepan realmente que voy a medir un conocimiento específico o una competencia específica. Y para eso realmente ChatGPT es muy, muy útil. También es útil, y esto digamos que hay que ponerlo entre comillas, para dar feedback. Para dar feedback está muy bien porque tú le puedes dar los resultados que te ha dado un estudiante o un grupo y le puedes decir, ahora dame los comentarios. Pero esto hay que hacerlo entre muchas comillas, porque te va a dar ideas, te va a dar información que tú no has tenido en cuenta probablemente, pero tú tienes que personalizarlo, porque si no, seguro que se van a escapar cosas que no tienen sentido, que no aplican, que no estaban en la interacción original. Que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Es una herramienta de feedback interesante, pero que hay que tratar con cuidado, con precaución, no utilizarla alegremente y ya está. Perfecto, gracias. De nada. Luego, algo que es importante, porque aquí estamos viendo lo que pueden hacer los profesores con estas herramientas, pero lo que nos interesa y vamos a desarrollar mucho, sobre todo la próxima semana, es qué pueden hacer los estudiantes. Es decir, qué tipo de tareas pueden llevar a cabo. Y aquí, bueno, ya habéis visto. Bueno, ya he adelantado algunas y veremos muchas la próxima semana, pero por ejemplo, pedirle a los estudiantes que diseñen sus propias presentaciones, ¿no? Una tarea en la que los estudiantes tienen que crear su propio currículum profesional, pues, por ejemplo, con Gamma da unos resultados que son muy interesantes, gráficamente e incluso la manera de organizar la información, porque Gamma trabaja con diferentes plantillas, con diferentes estilos gráficos, etc., ¿no? Para crear imágenes personales, por ejemplo, esa actividad, que es una actividad que creó mi jefe de estudios de español aquí, Alejandro, es una actividad en la que los estudiantes tenían que imaginar la banda sonora de un momento de su vida. Puede ser un momento alegre, un momento emocionante, un momento incluso que fuera, bueno, como un punto diferente de su vida, y aquí tienen que imaginar esa banda sonora y ponerle imagen, ponerle como la portada del disco de esa banda sonora, y lo creaban con DALL-E 3, ¿no? Aquí es muy interesante porque se habla mucho de experiencias, pero también se habla mucho de sensaciones, se habla mucho de emociones, etc., ¿no? Esto de charlar con famosos, como hemos visto antes, pues funciona muy bien con la herramienta Character AI, aunque hay muchos más, pero Character AI funciona de una manera muy, muy simple y muy intuitiva, y aquí pues podemos tratar un tema y podemos decir, bueno, pues vamos a hablar con este personaje y primero tenéis que desarrollar un cuestionario con las preguntas que vais a hacerle por ejemplo, también puede ser muy interesante que vosotros, antes de hacer la prueba con Character AI, que penséis qué creéis que va a responder y si luego estas respuestas posibles coinciden con las respuestas que ha dado el personaje, ¿no? Escribir una historia paralela funciona, como he dicho antes, a mí me interesan mucho las actividades con storytelling, con narrativa, y esta funciona muy bien. PictureGPT es muy interesante, muy útil, es gratuita además, pero podéis utilizar ChatGPT, Claude, cualquiera que trabaje con texto. Como he dicho antes, te permite crear historias paralelas. Puedes coger un cuento famoso del tipo, no sé, Blancanieves o Caperucita Roja o cualquiera de estos y cambiarlo de contexto, cambiar los personajes, cambiarlo de tiempo, contar la historia desde el final hasta el inicio, sacar una trama paralela de uno de los personajes. Hay un montón de opciones con inteligencias artificiales y storytelling. Lo veremos la próxima semana también. Concienciar con una campaña, eso es una actividad, una tarea muy común. Si trabajáis con el enfoque por tareas, pues es algo que se trabaja mucho. Entonces, por ejemplo, una campaña de concienciación medioambiental o de una cuestión ética, política, social que queramos trabajar, pues ahí tenemos aplicaciones como Tome que te permiten crear esos mensajes, esas campañas, ¿no? Para ir terminando un poco la presentación, porque quiero dejar tiempo para que podáis comentar y hacer todas las preguntas, me gustaría recoger 4 riesgos que tenemos que evitar a la hora de utilizar las inteligencias artificiales, ¿vale? El primero de todo, que creo que nos afecta a vosotros, porque si no, no estaríais aquí, es mirar hacia otro lado. Algo que me encuentro muchas veces es el profesorado, y no solo profesorado, en general, ¿no?
personas que piensan que la inteligencia artificial no les va a afectar, que la inteligencia artificial no tiene sentido en su vida, que están en otro punto. Y yo creo que la inteligencia artificial es una de estas tecnologías que han venido para cambiar el mundo, igual que en su momento lo hicieron los ordenadores, o lo hizo Internet, o los teléfonos móviles, por supuesto, en su momento la electricidad o las comunicaciones, los medios de masa. La inteligencia artificial ha venido para quedarse. Tiene muchos riesgos, lógicamente. Luego, en algún momento abriremos un foro sobre esto, que me parece que todas las cuestiones éticas y todas las cuestiones sociales e incluso ecológicas relacionadas con la inteligencia artificial tienen que verse, que mirarse con lupa, pero hay que estar aquí, no podemos mirar hacia otro lado. Tampoco hay que verlo todo negro. En algún momento hablaremos sobre actitudes ante la inteligencia artificial. Yo creo que no hay que ser totalmente catastrofista. Bueno, claro que existe un riesgo de que en algún momento la inteligencia artificial suponga un aspecto negativo, no sé cómo llamarlo, un riesgo real para la sociedad, pero creo que no estamos en absoluto en este punto. Por supuesto, otra opción es verlo todo rosa. También puedes ver estos tipos de mensajes de la inteligencia artificial, es la salvación del mundo, de la sociedad, del capitalismo, de las cuestiones medioambientales, porque la inteligencia artificial nos va a ayudar en todo tipo de investigaciones sobre problemas energéticos, problemas médicos, problemas de convivencia, etcétera. Yo creo que ni rosa ni negro, creo que tenemos que estar en otra gama de colores más realista y usar en nuestro caso ya concreto sin criterio didáctico. Así que como profesores tenemos que tener en cuenta que para el uso de la tecnología tiene que subyugarse a las necesidades puramente prácticas, puramente pedagógicas. Si vamos a llevar al aula ChatGPT o Midjourney simplemente porque es una tecnología nueva, porque está de moda, porque todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero no sabemos qué objetivo de aprendizaje podemos aplicarle, pues probablemente no nos funcione. Va a ser algo superficial, impuesto, artificial y realmente poco eficaz. Bueno, y ahora ha llegado a otras preguntas, porque esto es lo que yo quería contar. Quería dejaros un tiempo para que vosotros pudierais, bueno, pues, preguntarme más cosas, ampliar algunos de los temas que hemos visto, las dudas que tengáis, o incluso temas que no han salido aquí, pero que queráis. Así que, ¿quién se anima a abrir el melón? Si no os animáis, yo llamo a uno de vosotros para que lo haga, ¿eh? Yo, a mí me quedó una duda. Sí, dime, Carolina. Del, cuando dijiste de Copilot, ¿Copilot? Copilot, decís que se puede usar que usa el chat GPT Sí. y digamos, la parte donde es la parte paga de chat GPT, pero hay que crearse una cuenta y pagar. No, bueno, para usarlo, para probarlo, solamente tenéis que utilizar una cuenta de Microsoft. Ujú. Outlook, incluso de Hotmail, si todavía tenéis alguna cuenta de este tipo, y esas Ah, cuentas ya os sirven directamente para trabajar con Copilot. Funciona mejor si utilizáis el navegador de Microsoft, Edge, ujú. o también si utilizáis el buscador de información Bing. Si utilizáis las herramientas de Microsoft directamente. No sé cómo va porque no utilizo esta opción, pero se supone que Microsoft ya está vendiendo la opción para que se integre en vuestro Word, es decir, en el Office en general, Ujú. en las presentaciones, en PowerPoint, en Excel, etcétera. Pero esto, como no es una herramienta que yo utilice cada día, no os la puedo recomendar directamente. Pero simplemente os vais a copilot.microsoft.com y aquí Ujú. directamente os dais de alta con vuestra cuenta de Microsoft y ya podéis empezar a utilizarla. Ajá, gracias. Y nada, que os habéis quedado muy pensativos. Definitivamente, bueno, para mí es una herramienta fantástica de apoyo a la didáctica y que nos va a ahorrar muchísimo tiempo y dedicarlo a lo que nos interesa, que es enseñanza en este caso, del idioma español. En mi caso,
estoy así, tengo que volver a mirar los conceptos y quiero probar cada uno de los nuevos que he escuchado. Y sobre todo, ¿no? Para mí la palabra que ya he escuchado varias veces, que tal vez lo has tocado muy rápido y sin mucha importancia, es sesgo. Como vivo, soy peruana, vivo en Holanda, he escuchado, ¿no? Que hay que tener, ver qué sesgo lleva esa inteligencia Mm. para diferentes culturas. Para mí una cosa no es algo malo, algo negativo, pero para otra cultura sí lo es. Claro. Entonces, ahí para mí es un punto crítico. Sí, sí, aquí además es interesante, porque yo hablo siempre de los sesgos junto a las alucinaciones, por eso las he presentado juntos, ¿no? Yo creo que las alucinaciones se ven muy fácil, porque son meteduras de pata, ¿no? Cuando tú ves a una persona Claro, con 7 dedos, bueno, está claro que es una alucinación, ¿no? Nadie te va a engañar, tú no vas a pensar, claro, claro, es que esa persona tiene 7 dedos. Y las alucinaciones se detectan de una manera más fácil, los sesgos no, porque no sabes lo que hay detrás, no lo ves. Los sesgos además son evidentes no solo en cuestiones, digamos, de género, de raza, de clase social, lo son también en cuestión puramente idiomática. El 95% de la alimentación de las inteligencias artificiales es en inglés. Y eso significa que impone su estructura gramatical, léxica, pragmática al resto. De hecho, cuando tú escribes no sé, le pides que escriba un email, ¿no? O que escriba una declaración, o que escriba una historia, utiliza una estructura comunicativa del inglés. La traduce al español, o la traduce a la lengua que vayas a utilizar, pero está utilizando parte del inglés, porque casi siempre lo que hace es, toma tu prompt en español, lo traduce al inglés, hace todo el trabajo en inglés y luego traduce el resultado al español. ¿Eso qué quiere decir? Porque con todo este trabajo de traducción interna, pues se contagia, se queda la parte estructural que viene del inglés y se pierde mucho, ¿no? Eso está cambiando, porque es muy divertido la parte de voz, que es, como he dicho, es una parte que se está desarrollando muy rápido y es muy interesante. Por ejemplo, cuando ChatGPT presentó su modo de voz, en inglés funcionaba muy bien, pero si tú le preguntabas en español, te respondía en español. Ojo, que la chica que te respondía en español tenía acento como si fuera una profesora de inglés de Albacete. Como si fuera una profesora, es como una mezcla de acento norteamericano de un estudiante de español que no acaba de entender muy bien la fonética. Entonces sonaba súper raro, porque tú decías, bueno, si me estás hablando en español, ¿por qué has cogido? ¿Por qué tienes ese acento, no? Entonces, eso ya está cambiando, lógicamente, ¿no? Y ahí tenemos además un campo de crecimiento y de riesgo muy, muy grande. Necesitamos mucho espíritu crítico, necesitamos mucho análisis, necesitamos tener un conocimiento profundo de las herramientas para saber a dónde nos están llevando. Otro caso también relacionado con lo mismo, cuando ChatGPT también sacó su modo de voz, tenía un modo de voz que curiosamente sonaba como Scarlett Johansson. No Ah, era sí, escuché, Scarlett sí, Johansson, porque no habían pagado a Scarlett Johansson para los sí, sí, derechos de su voz, pero sonaba igual, porque si habéis visto la película Hair, que es una película que sí, tuvo bastante éxito, en esa película Scarlett Johansson es una voz que enamora sí. a su usuario, digamos, es un sistema operativo. Eso es un sesgo. Es decir, ChatGPT estaba utilizando esa idea de que es una voz atractiva, una voz que te anima a interactuar y que de alguna forma te desarma críticamente. Eso es un sesgo muy profundo, ¿no? No solamente, ya digo, no solamente la desaparición de las lenguas minoritarias, no vas a encontrar una interacción fácil en ChatGPT en quechua o en aymara o en lenguas que de alguna manera están perdiendo usuarios. Ya nos cuesta tener una interacción en español, que es una de las lenguas más habladas en la red, pues en las lenguas minoritarias más complicado todavía. Es curioso, Francisco, porque mira, ayer bueno, estaba en casa y me dio por probar con el móvil, intentar mantener una conversación con ChatGPT y de repente le estoy hablando en español y me salta en catalán. Y luego del catalán me pasó al inglés.
Y yo digo, pero que no te entiendo. Ah, vale, perdóname. O sea, ya incluso yo estaba, además yo lo estoy usando con la versión gratuita, ¿eh? Yo, Mm, la versión de pago. Y es lo que tú dices, ¿no? Que todavía le queda mucho mucho. en lo que es Le queda, en le lo que queda es la mucho versión, y, digamos, para gratuita, ¿eh? A eso me refiero. no, no, también la forma de la de pago, porque en la de pago todavía el modo de voz, ¿cómo lo llaman ahora? El modo de voz avanzado de ChatGPT no está implementado para todo. Yo todavía no lo puedo utilizar en español de manera fluida. Además, aquí han hecho cosas muy, no sé cómo decir, son llamativas, pero al mismo tiempo superficiales y con cierto punto ridículos. Por ejemplo, cuando el modo de voz avanzado de ChatGPT te funciona bien, tú le puedes pedir que te hable en una versión dialectal. Tú le puedes decir, háblame en andaluz, háblame en español rioplatense, ¿no? O en español de la zona de Puebla, en México. Y lo hace con cierta visos de realidad. Pero ¿qué es lo que hace? Coge 3, 4, 5 rasgos fonéticos o léxicos en muchos casos y los exagera, ¿no? Entonces, cuando le dices que empieza a hablar en andaluz, parece que está hablando como, bueno, pues como un andaluz de pandereta, ¿no? Un andaluz de cliché, o en un rioplatense de cliché, ¿no? O en un, no sé, es decir, cualquier tipo de dialecto que se le haya metido de forma poco natural. Yo creo que en ese sentido, bueno, todavía en algún momento sí que aprenderá a hacerlo de manera un poco más natural, pero ahora mismo, bueno, pues todo el mundo, claro, pues le parece muy divertido, ¿no? Que te hable en un dialecto, pero bueno, me da un poco de, no sé cómo decir, me da un poco de cosica. Vale, Y una otra pregunta, pregunta. Ah, perdón, Eva, perdón. No, Dale. sigue, Fernando, sigue. No, yo te quería preguntar una cosa, Francisco. Bueno, en mi instituto, bueno, yo estamos dándole vuelta al tema porque con toda esta novedad de la inteligencia artificial, de tener la base de un documento oficial, ¿vale? Que sirva para todos, ¿vale? Entonces, no, yo hice, bueno, tuve la oportunidad de ir a un curso de inteligencia artificial en Malta el año pasado a través de una beca de Erasmus. Y el profesor nos dio ese documento de la UNESCO que tú también has compartido con nosotros. Sí. ¿Tú crees que esa es una buena base para tenerla, digamos, A para ver, tener... A ver, es que te cuento, sobre todo va aquí en Países Bajos el tema de la privacidad de datos y ese tipo de cosas, ¿sabes? claro. Es eso. Claro. A veces bueno, no solamente la UNESCO, también la Unión Europea se lo ha tomado, de hecho la Unión Europea se lo ha tomado más en serio todavía que la UNESCO y tiene más capacidad de actuación que la UNESCO. Lógicamente, la UNESCO da una serie de consejos y luego tú lo puedes seguir o no, pero la Unión Europea legisla. La Unión Europea nos obliga a tener un marco legal estricto. De hecho, somos la única zona del mundo que ha puesto esas puertas, ¿no? Es decir, en Estados Unidos la inteligencia artificial tiene campo abierto por completo, en China absolutamente también, y avanza muy rápido. ¿Qué es lo que pasa? Que eso significa que la Unión Europea protege mejor a sus usuarios, pero al mismo tiempo ata las manos de sus investigadores y de sus empresas. ¿Por qué? Porque si tú tienes una ley muy restrictiva, es más seguro para ti, pero no puedes desarrollar proyectos porque esos proyectos necesitan ese espacio libre. Es un poco, no sé cómo decirlo, el enfrentamiento entre la libertad para investigar, pero la libertad también para proteger a tus usuarios, ¿no? Yo estoy muy contento de que la Unión Europea legisle, pero la legislación es muchas veces... ¿os acordáis de los dibujos animados del coyote y el correcaminos, ¿no? Es que no sé cómo se llama en otros países de habla hispana, pero es este animal que corre persiguiendo siempre, ¿no? Entonces tengo la impresión de que la Unión Europea es el coyote y la inteligencia artificial es el correcaminos. Y la inteligencia artificial va siempre más rápido que la Unión Europea. ¿Por qué? Porque legislar significa poner de acuerdo a muchas sensibilidades políticas y sociales y para una norma como la que tenemos actualmente, se llama el Acta de Inteligencia Artificial, ha necesitado 2 o 3 años, pero es que en 2 o 3 años la inteligencia artificial ha cambiado por completo. Tú estás legislando con la realidad tecnológica de hace 2 años cuando ni siquiera había salido, o acababa de salir ChatGPT al público, ¿no? Entonces, de alguna manera es poner puertas al campo. También porque si yo quiero utilizar
Si yo quiero salirme de la Unión Europea y tomar la normativa de los Estados Unidos, solamente tengo que buscar un camino tecnológico, utilizar una VPN o utilizar trucos para saltarme toda esa protección e irme a Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, los proyectos de investigación, no hay grandes empresas de inteligencia artificial como en China o en Estados Unidos, excepto algunos casos raros como, bueno, raros o interesantes como Mistral en Francia, que es un proyecto muy bonito y que realmente funciona muy bien para ser europea, para tener la poca inversión y el poco mercado tecnológico y las restricciones legales que tenemos. Vale. O sea, que el documento es un tema para hablar. Sí, sí. Muy O sea, largo. pero así como punto de partida, el documento de la Unión Europea mucho mejor que el de la UNESCO, entonces. Bueno, es que la Unión Europea está legislando, entonces ahí me refiero más a protección de usuarios. La UNESCO está haciendo algo muy interesante y que se va a ver el desarrollo muy rápido, y que a ver si podemos verlo la semana que viene también en la presentación, es que está trabajando con qué tipo de criterios deben utilizar los profesores y los centros a la hora de llevar la inteligencia artificial. De hecho, está creando incluso una especie de niveles, como bueno, se llaman igual, como el A1, A2, B1, B2, de uso docente de la inteligencia artificial, ¿no? Lo que pasa es que estamos tan al principio del proceso que todo esto, la actualidad te come, te cambia. Por ejemplo, este proyecto, luego creo que tengo el enlace en los contenidos de la segunda semana, si no lo daré después. Este proyecto de marco común de competencia docente digital de inteligencia artificial, estoy citando de memoria, ¿no? Hablaba de unas competencias básicas que ya son muy básicas, que antes eran que tú ya debías tener en B1, pero que ahora incluso deberías tenerlas ya en A1. Entonces, todo va tan rápido y nos estamos formando tan rápido porque está entrando tanto en el día a día de nuestro trabajo que yo creo que todavía debemos dar no sé si meses o años a esperar a que se consolide la tecnología, se consolide la realidad de uso de la tecnología y entonces ya podremos decir, oye, vamos a ponernos un marco de trabajo, ¿no? Legal, didáctico, profesional. Ok, gracias. Eva, tú tenías una pregunta, ¿verdad? Ah, sí, gracias. Ya casi Bueno, se te no, había era... olvidado, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero es muy interesante lo que estabas contando, o sea que también me interesa mucho. No, quería preguntar porque has estado comentando, por ejemplo, que usabas el chat GPT para, por ejemplo, que tú le incluyes un plan de clase tuyo o una unidad didáctica y le pides que haga ciertas cosas, ¿no? A partir de ahí. Pero también has comentado, y es que no sé si no me he enterado porque estoy aquí en medio de un burullo de gente, si, si que has dicho tú que se alimenta de lo que tú le introduces Sí, o cómo es eso, ¿cómo funciona sí, eso? Porque claro, yo no lo uso mucho, entonces... sí, eso es una opción que sacó ChatGPT hace, no sé, como medio año o así, no recuerdo mal, que es la opción para pago. Aquí sí que son Ah, vale. muy listos. No, es para opciones de pago. Y es que tú puedes de alguna manera alimentar tu GPT. De hecho, se llaman así GPTs. Existe un montón de GPTs abiertos para que tú puedas utilizar los que ya están entrenados, pero puedes entrenar el tuyo propio. Imagínate que tú tienes todo el plan curricular de tu centro, todas las planificaciones de clase, todos los materiales creados en tu centro. Y todo esto se lo vas alimentando. Le vas subiendo PDFs y le vas diciendo, mira, toma, aquí tienes esto, aquí tienes esto, aquí tienes esto. Hay una parte de ChatGPT, una sección donde tú puedes subirle toda esta información. A partir de esta información, cuando yo te haga una pregunta, busca la información aquí y con esto puedes ir trabajando. Entonces, bueno, Claro, fantástico. claro, funciona bastante bien, pero tampoco, no es una herramienta mágica, no es que digas, oye, se conoce, por ejemplo, para algo muy problemático, muy habitual, ¿no? Es la expresión tal, ¿en qué nivel tenemos que hacer? O el problema gramatical tal, o la cuestión léxica tal, ¿qué lo hacemos? ¿Qué está más? ¿En B1 o en C1? Pues ahora simplemente le das
plan curricular del Instituto Cervantes, por ejemplo, y le dices, mira, búscame aquí, y tú me dices esto, pues y claro, es mucho más fácil cuando te lo busca de manera transversal y te lo busca en cuestión de segundos, que tú que tienes que ir al plan curricular y ir buscando sección por sección, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas funciona muy bien. Ya he dicho que la inteligencia artificial es una gran máquina estadística predictiva y eso es su especialidad. Claro, si tú la alimentas con tu propia información, pues obviamente es como un mini tú, que lo hace todo Sí, mucho más rápido. sí, pero muy limitado, ¿eh? No te creas, que Sí. no vayas a pensar que le puedes meter millones de PDFs. Creo que no trabaja Ah, tampoco con tanta habilidad. Hay una cosa que cada vez hace ChatGPT mejor, es que antes tú, por ejemplo, abrías una conversación con él y 5 minutos más tarde ya se había olvidado. Tenía la memoria muy corta, no podías recuperarla. Ahora tiene una memoria de trabajo más amplia. Entonces te permite volver, por ejemplo, yo estoy haciendo un trabajo de investigación a largo plazo sobre universidades norteamericanas, necesito trabajar muchos días seguidos con información que se repite continuamente, entonces me lo guarda, me va guardando como coge un hilo, me lo va guardando y me lo vuelve a recuperar y eso no lo hacía antes. Entonces creo que vamos a ver unas capacidades de gestión de la información anterior, previa, que también eso son muy útiles, porque si cada vez tienes que estar volviendo a meterle toda la información, se hace pesado. claro, claro, pero eso la versión de pago, obviamente. Sí, sí, la versión de pago. Yo Mm, creo que esto de la memoria a corto plazo, yo creo que ya lo hace también con la general, la de uso en abierto, ¿no? ujú. Muy bien, Y gracias. Francisco, entonces, para vos, para todos nosotros que como profesores, ¿es aconsejable de hacernos una cuenta de pago? Nos alivia. No tengo comisión de ChatGPT. Entonces, eso, disclaimer, como se Pero, llama, pero ¿no? Y yo por lo que te escucho a vos, te ayuda un montón sí, y pero digamos, todo depende de tu realidad después profesional. Por ejemplo, en mi caso, que tengo que trabajar mucho en la parte académica, pero también en la parte de organización del centro, del marketing, de la promoción, tengo que trabajar a veces con gestión de proyectos. Imagina, por ejemplo, con subvenciones, que son proyectos muy desagradables, son muy aburridos, ¿no? Y tú le metes, la verdad que tengo ahora con ChatGPT es que yo le meto una convocatoria de una subvención y le hago preguntas directamente. Oye, dime cuándo tengo que entregar, qué documentación, en qué formato, qué tipo, ¿te si parece que necesitas un subsidio de algo, claro? Entonces, para ese tipo de cosas funciona muy. Por eso a mí pagar ChatGPT me parece, lo pago con alegría, porque lo uso cada claro, día para muchos usos diferentes. Si lo vas a usar solo para tus planes de clase, solo para esto, pues igual no vale la pena tener un ChatGPT de pago, porque hay muchas herramientas, el propio ChatGPT y otras, que te permiten sortear los límites de uso, digamos, ¿no? Nosotros lo que tenemos aquí son cuentas por departamento. A lo mejor el departamento de español utiliza una que cuando los profesores tienen algo en concreto que necesitan trabajar, lo hacen, ¿no? Igual que tenemos una cuenta de Canva o una cuenta de Genially o de otro tipo de herramientas, son cuentas compartidas para trabajar juntos. pues yo tengo Entonces, cuenta de Canva, pero que vi que ahora, hace poco, no sé tan mucho, lo incorporó ChatGPT, pero bueno, no sé si por ahí se podría entrar a la parte bueno, más. no hagáis mucho caso porque ahora todas las empresas te dicen que han incorporado inteligencia artificial y, bueno, por ejemplo, en el caso de Canva, quizá más adelante funcione bien. Ahora mismo lo que hace Canva con inteligencia artificial es bastante malo. Lo que yo he Sí, intentado hacer con es él lo he probado y es muy limitado, ¿no? es... Porque son sí, una par de cositas y nada sí. más. Yo creo que utiliza un LLM, no puedo pronunciar esto, lo siento, y más a esta Mm, hora de la tarde. No, yo creo que utiliza uno muy básico, que no da resultados realmente interesantes. Canva es muy buena para otras cosas, sí, no, para esto yo lo no. uso un montón, pero no para. Y luego hay muchas opciones gratuitas. Por ejemplo, echarle un vistazo a Llama. Llama 3, creo que está en 3.2 ya esta semana. Es Ujú. la inteligencia artificial de Facebook, de Meta.
en la empresa Ah, media. ¿neta? Y está abierto al público. No es totalmente para la comunidad open, pero es gratuita. Entonces, echarle un vistazo porque funciona muy Es bien. Para imágenes, buscar Flux, 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 Sí. que da también resultados muy buenos. Siempre hay una opción gratuita, entonces solamente pagad por herramientas que le vayáis a sacar realmente partido, ¿no? Compartir con compañeros herramientas de este tipo, porque es que yo no me acuerdo ahora, pero creo que ChatGPT ya está como en $20 al mes o algo así, ¿no? Mm, bastante. Bueno, gracias. De nada. Venga, ¿quién se anima con una última pregunta? Yo te voy a hacer una última pregunta. Ayer tuve la oportunidad de ver a un profesor de lengua y literatura que tiene un canal en YouTube que dio un consejo para, sobre todo la mayoría de nosotros somos profesores, me imagino, en escuelas, institutos, para controlar el plagiado de documentos. Y lo que enseñó era una cosa muy sencilla, o sea, no sé hasta qué punto eso se puede usar, que le pregunta al mismo ChatGPT si él mismo ha escrito el documento. ¿Eso sirve como...? No, ¿ves? Ya te estoy viendo que está moviendo la Otra cabeza. vez la imagen del coyote y el correcaminos, ¿no? Es decir, ya hay inteligencias artificiales que te dicen que detectan el plagio, pero no funciona. Funciona porque ChatGPT te va a decir todo lo que tú quieres escuchar. Si tú le dices a ChatGPT, te voy a pasar un texto que creo que has creado tú, él te va a decir, esto lo he creado yo. Claro. Pero si tú le dices, te voy a pasar un texto y yo creo que no lo has creado tú, te va a decir, no, claro que no lo he hecho yo, porque está preparada para esto, ¿no? Es una de como las famosas leyes de la robótica, ¿no? Es decir, Ya. están pensadas para que tú, para decirle que sí al ser humano, ¿no? Eso, Entonces, es que eso que mis compañeros, por ejemplo, del instituto, sobre todo los que están con el segundo ciclo de la secundaria, los alumnos de este ciclo tienen que hacer como un pequeño trabajo de investigación y están locos todos van a usarlo para todo a través de claro, ChatGPT, ¿eh? Entonces, claro, claro. ese es el miedo que existe ahora mismo entre los profesores, ¿eh? Pero esto es lo mismo que pasó cuando salió Wikipedia, cuando salió la enciclopedia Encarta de Microsoft. Me voy a ir yendo un poquito hacia atrás, ¿no? Y me imagino que en su momento, cuando nació la enciclopedia Salvat, que estaba en todas las bibliotecas de España, y me imagino que en las bibliotecas parecidas en Hispanoamérica, con otras ediciones, siempre, yo me acuerdo que mi profesor de matemáticas en la EGB nos pedía un trabajo de investigación que consistía en ir a la biblioteca y copiar un texto de un libro, porque al final era lo que hacía. Es que este tipo de trabajos de investigación, pues habrá que ver si son realmente trabajos de investigación. Que lo haga ChatGPT o no, está desnudando la realidad didáctica de esa actividad. Yo pienso que, eso lo veremos la semana que viene, porque trabajaremos más con tareas y todo esto. Pienso que si conseguimos que la tarea sea un producto personal y un producto que parta de la realidad del estudiante, entonces ChatGPT no podrá hacerlo. ¿Por qué? Porque ChatGPT no es el estudiante, ChatGPT no es una persona, ChatGPT no parte de ningún conocimiento de la realidad. Ya he dicho antes, no entiende la realidad, no tiene nada que ver con la realidad. Ahora, si tú lo que le vas a pedir es un trabajo, pues es un poco que podría encontrar en Wikipedia, que podría encontrar en cualquier otro sitio, pues claro que lo va a hacer ChatGPT. Es que es la obligación de los estudiantes hacerlo. Utilizar las herramientas de este tipo. Yo me acuerdo que al principio de la web colaborativa, de lo que se llamaba Web 2.0, había una frase conocida, no sé de quién era ahora mismo, que decía que si una acción humana puede ser sustituida por la persona, por la máquina, debe ser sustituida por la máquina. Si la máquina lo hace mejor, ¿para qué lo haces tú? ¿Para qué se lo pides a tus estudiantes? Ojo, que esto es muy bonito y queda muy bien, pero luego está la realidad de los currículums, ¿no? De la realidad del aula, la realidad de las evaluaciones, de los exámenes oficiales, de los exámenes de acceso, todo ese tipo de cosas que, bueno, están hechas como están hechos, ¿no? Pero para nosotros tenemos la ventaja de que al enseñar una segunda lengua, que es enseñar a comunicar tu realidad, bueno, creo que tenemos un campo ahí muy interesante, ¿no? ChatGPT
puede crear lo que tú quieras, pero si tú le dices, dile al tienes que crear una historia y esa historia tiene que estar relacionada con un momento de tu vida que fue muy especial. ChatGPT se lo puede inventar, pero ¿para qué? No conecta, no crea, no hace, ¿no? Hola Francisco, me gustaría Ah, antes de marcharnos preguntarte algo. Bueno, es algo concreto. sí. Yo particularmente estoy interesada en la creación de materiales para niños pequeños, ¿no? Ya te lo escribí, el tema de las canciones y tal. Y aunque has dicho que todavía está por conquistar el tema de las imágenes y más aún del vídeo, que todavía la inteligencia artificial no lo reconoce mucho, pues no sé si, por ejemplo, generador de música. Ayer estuve con el ChatGPT y te puede hacer canciones muy buenas con su estribillo, o sea, canciones que están muy bien. ¿Hay alguna posibilidad de ponerle una música a Claro, claro. Lo veremos la próxima semana y además es uno de los grandes éxitos de los talleres, sobre todo en talleres presenciales, lo hacemos mucho. Os lo adelanto ya porque tampoco tiene mucho sentido, pero tenéis Suno, para mí es mi favorita. Suno hace maravillas, maravillas. Realmente mis estudiantes se lo pasan bomba utilizando Suno, porque es que solamente le tienes que decir, ¿Cómo? quiero una canción, Suno, S-U-N, Ah, solo. Suno. Le dices, quiero una canción de este tipo, con este estilo y con estas palabras. qué bueno? Y va para adelante y te hacen canciones súper graciosas y súper chulas. De hecho, Udio, que es la alternativa, Udio a mí me gusta menos porque me parece un poquito más, no sé cómo decir, más difícil, tiene más opciones. Pero Udio tiene una gran ventaja, es que te permite cambiar el producto que te ofrece. Porque muchas veces, por ejemplo, Suno te da una canción, pero esa canción tiene una rima tonta, una rima estúpida, pero no te permite trabajar directamente con el texto. Te propone el texto y luego te peleas un poco con él para que lo cambie, pero cuesta. En Udio directamente dices, quítame esta palabra y pon otra, esta que te pongo aquí, y te la mete la canción. Entonces, Udio es más eficaz, aunque un poquito más pesada de utilizar, pero las dos hacen maravillas. Maravillas. Ya hay gente sacando canciones y vendiéndolas en Spotify con Suno y con Udio, porque el resultado, a ver, claro, ¿qué es lo que pasa? Que depende de qué estilo. Si tú le dices, créame una seguidilla flamenca, claro, el resultado no va a ser muy allá. Pero créame una canción pop de estilo, no sé, más techno, se lo hace muy fácil porque son canciones que ya de por sí utilizan tecnología, utilizan vocoder, filtros de todo tipo y te lo va a hacer. No te va a hacer una canción tipo Rosalía, pero sí que te va a hacer una canción de los 40 principales de toda la vida, ¿no? Sí, para eso se lo pasa, ¡boom! Ahora mismo son las inteligencias artificiales más divertidas para utilizar en clase. Qué bueno. En relación a la imagen o la imagen en movimiento, ¿habría algo? Por ejemplo, si yo quiero utilizar el personaje, la mascota de la clase de los niños y hacerla que, pues no sé, pues hacer alguna especie de escenario como tipo modelo de lengua, ¿no? O algún... Bueno, no esto se- sé, tendría que mirar porque no he visto personajes animados y nada de eso, no he visto algo en concreto. Sí que tenemos tipo carácter AI, como hemos visto antes, que te crea un chatbot y tú puedes crear un chatbot para que los niños le hagan preguntas y puede ser, como tú dices, la mascota de la clase. Puedes crear con Flux o con Midjourney o con DALL-E la imagen y luego subirla como logo, como icono a carácter AI y que las chicas le hagan preguntas allí, ¿no? Vale. Ahora mismo tendría que mirar a ver si hay algún tipo de animación, pero bueno, creo que no será muy complicado. Yo he dicho que el vídeo está todavía muy verde, y es la realidad, pero ya se ven cosas que ponen un poco el vello de punta, ¿no? Que realmente cosas que te dan el pego, que tú piensas que son reales realmente, ¿no? Y ahí tanto la inteligencia artificial de Microsoft, de Meta, se está desarrollando muy rápido, más rápido que las opciones de OpenAI incluso, pero es que cada semana hay cosas nuevas. Es decir, a mí me cuesta estar al día en las porque ya son tantas líneas de trabajo, ya no es solamente el texto como cuando empezamos con ChatGPT, ahora es el vídeo, el audio, los podcasts, por ejemplo, hay una herramienta de Google que se llama LM Notebook, que es chulísima. Tú le das un PDF y te hace un podcast sobre ese PDF.
te hace una charla sobre GPT, te lo explica como si fueran dos personas hablando. Funciona muy bien en inglés y pronto saldrá la versión en español. Cuando salga la versión en español me voy a retirar de hacer podcast porque ya los hace directamente la inteligencia artificial, porque no tiene mucho sentido. Entonces hay tantos avances en tantas líneas que estar al día a veces es un poco complicado. Francisco, luego nos mandás estas cositas. Si os portáis bien, sí. Si no, no. Sí, esto de todos modos, lo de Suno y Udio, que yo creo que es lo que más éxito ha tenido, vamos a abrir un hilo específico sobre esto, porque creo que tiene... Para ir un poco viendo, a ver... También hay una cosa, la vamos a ver también la semana que viene, pero yo podéis ir trabajando con ella, que es Lucía. Yo soy muy fan de Lucía. Lucía, sí. ¿Lo estáis utilizando ya? Sí. Lucía me parece que es un buen ejemplo de una tecnología que se convierte rápidamente en algo cercano, en algo como que te apetece utilizar, aunque si tú lo ves, dices, bueno, tampoco es gran cosa, no es mejor que ChatGPT, no es mejor que Midjourney o que cualquiera de las otras que hemos visto, pero lo hace todo de una manera muy simple, muy cómoda y muy, no sé cómo decirlo, humana. ¿Te parece más humana? Los que no la habéis utilizado, Lucía con Z, como Luz IA, es una aplicación, funciona muy bien como aplicación en el móvil, funcionaba muy bien antes como chatbot dentro de Instagram, pero ya dentro de Instagram está un poco más descuidado. Y hace cosas, bueno, digamos, de inteligencia artificial. Te responde información, te traduce. Y hay cosas que a veces tú dices, bueno, son usos que en la vida real tienen sentido. Por ejemplo, a mí me da muchísima rabia cuando alguien me manda un audio de 3 minutos, 5 minutos, me parece un podcast en lugar de un audio, ¿no? O muchas veces estoy en una reunión y no puedo escucharlo. Le puedes mandar a Lucía el audio dentro de WhatsApp y le dices, hazme una transcripción o hazme un resumen o dime de qué me está hablando esta persona y te lo hace directamente. Lo escucha, te hace una transcripción y te lo deja en tu chat, ¿no? Funciona muy bien para respuestas muy rápidas. De hecho, cuando yo tengo que hacer una consulta rápida en el móvil, ya no la hago ni en Google ni en ChatGPT, se la hago en Lucía. ¿En qué año nació el escritor tal? O dime cuáles son los libros más interesantes de esta autora, ¿no? O tengo una duda sobre este dato, ¿me lo puedes resolver? Lucía me lo hace, porque es más humano, es más cercano. Y tiene una gran ventaja, es una tecnología española, está hecha originalmente tanto en inglés como en español, y eso se nota en se ve que es nativa de alguna manera, ¿no? En su presentación, en sus respuestas, en su interacción, es muy rica, muy natural. Igual, claro, si tu lengua materna no es ni el inglés ni el español, no tiene sentido para ti, pero para nosotros como profesores, de hecho, a mis profesores de español no nativos les encanta. Es lo que en mis talleres, que hago muchos talleres con profesores italianos, profesores polacos, es lo que más les gusta, porque es como, ostras, tengo a un nativo en mi móvil, ¿no? Eva, ¿no tienes micro? Por supuesto. ¿Cómo te lo descargas? En la app, ¿Lo buscas? Claro, Vale. si tenéis Sí, iOS, con lo el... tenéis en iOS y si en Android lo tenéis en Android. Mirad a ver si podéis meterlo como un chatbot dentro de vuestro WhatsApp, porque en WhatsApp funciona, es como incluso más más natural, porque ya estás dentro de WhatsApp muchas veces y quieres hacer una consulta dentro de WhatsApp, ¿no? Pero yo creo, no sé qué ha pasado con la actualización y me parece que últimamente estaba dando problemas para nuevas instalaciones. Yo como lo tengo instalado desde hace tiempo, me lo mantiene, pero creo que para la gente que lo hace de nuevas no le funciona tan bien. Y hace yo lo tenía puesto, Francisco, pero me mandó un mensaje diciéndome que tenía que descargarme la oficial y que no podía seguir usándola como lo tenía yo con WhatsApp, puede como tú ser un decías. puede ser un problema de mercados. Que si, por ejemplo, tú detecta que tú estás en Países Bajos, Exacto. a lo mejor yo estoy en España, no me da problema, pero a ti Países Bajos sí te lo da. O detecta que que tu sistema operativo está en otro idioma, entonces, porque yo me acuerdo que mis estudiantes polacas tenían problemas para hacerlo, pero mis estudiantes italianas no.
Ya. Entonces, sí, igual hay cuestión del sistema, pero no sé qué tipo de control. Y todo eso se evita instalando la app. Con la app no hay Ya. problema porque la app va muy fluida, ¿no? Yo lo que he hecho ayer ha sido instalar a través de WhatsApp Copilot, que se puede hacer ahora y está Muy muy bien, la bien. verdad, también. Sí, 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 sí. Claro, es que ahora todo ese tipo de bots integrados dentro de las aplicaciones más naturales, pues funcionan muy bien. Por ejemplo, yo apenas miro ya los canales de noticias, porque lo que hago es que tengo los canales de noticias dentro de WhatsApp, como un canal. Entonces voy mirando ahí las noticias y si me interesa alguno más, ya sí me manda al país, al diario, a lo que sea, ¿no? Bueno, es una cuestión ya de integración. Y creo que vamos a ver más este tipo de integraciones. A mí lo que me gusta de Lucía es que es una empresa pequeñita, es una empresa española, pero que ha sabido hacer un producto que gana por humanidad, gana por cercanía, ¿no? Francisco, yo me tengo que retirar. Sí, sí, bueno, sí, Me ya me he están- pasado del Tengo tiempo que ir a dar, totalmente. tengo que ir a dar la cena a los chicos, están Claro, allí claro, claro, abajo claro. Yo con tengo que hambre. volver a mi casa en algún momento también. Así que, Bueno, bueno, lo hasta dejamos aquí. luego. Chao, chao. Por favor, con todas las dudas o lo que sea, también me las ponéis en el foro. Si se me olvida cualquier cosa, ponedmelo en el foro, que seguimos hablando por allí y la próxima semana seguimos con el tema. Muchas Vale. gracias. Venga, Muchas un gracias. placer. Venga, Que oye, tengáis te buena veo tarde. pronto, ¿eh? Por aquí. Nos vemos, sí. Chao, chao. Chao. Adiós.